Chicos, buenos días. Vamos a empezar con la exposición de esta primera práctica dirigida. Vamos a colocar, este es nuestro curso general de contabilidad financiera que ahora estamos dictando en letras. Mi nombre es Jenny Acevedo. Mis compañeros Norberto Flores y Miguel Benítez van a hacer las otras dos exposiciones. Estamos dividiendo nuestra práctica en tres partes para hacerlo de manera más didáctica. Vamos a empezar entonces con esta pequeña introducción a nuestro curso. Voy a achicar esto aquí para que se pueda ver mejor. Y vamos a colocar entonces la primera parte de esta exposición. Ciertamente nosotros tenemos este estado financiero, que es la base de la contabilidad, digamos, el balance o estado de situación financiera. Se rige por la partida doble. Todo cargo tiene su abono. Significa que yo voy a tener, por ejemplo, en este lado, un activo, que son los bienes de la empresa, bienes y derechos, pero a su vez estos activos vienen o están financiados, ¿sí? En, por ejemplo, este pasivo que representa el financiamiento de terceros o este patrimonio que representa el financiamiento de los dueños. ¿Qué significa esto? Significa que mi activo siempre tiene un financiamiento. A eso se le llama la partida doble. Los activos son financiados por, y vamos a tener dos formas, ¿no? Un financiamiento de terceros, que son los que no pertenecen a la empresa, y también un financiamiento de los dueños de la empresa, ¿no? Ese se llama patrimonio. Entonces, de esa manera podemos ver nosotros lo que es la contabilidad, de manera bastante general. Y aquí donde estoy poniendo el asterisco, ¿sí? Estoy colocando, digamos así, la forma o el punto donde se conecta con otro estado financiero que también vamos a ver el día de hoy, que es el estado de resultados. Entonces, el estado de resultados se va a conectar con este estado financiero llamado estado de situación financiera de esta forma, con mi cuenta de resultados del ejercicio. ¿Sí? Voy a encontrar, entonces, si yo paso en la siguiente filmina a describir, perdón, antes de pasar a la siguiente filmina, acordarnos, por favor, tomar en cuenta que las cuentas que voy a encontrar acá, que vamos a pasar a verlas en unos minutos, ¿sí? Todas son cuentas permanentes o acumulativas. Eso significa que estas cuentas van a ser la historia de la empresa, desde que nace la empresa hasta la actualidad. A eso se refiere con cuentas permanentes o acumulativas. Muy bien. Continúo entonces con la siguiente filmina, donde vamos a presentar a grosso modo, de manera muy general, el estado de resultados. Resumido, de manera bien resumida. Ya mi compañero Norberto en la siguiente sesión, o sección, perdón, de esta práctica, va a pasar a detallarlo de manera un poquito más amplia. Ok, entonces, el estado de resultados de manera resumida son ingresos menos gastos. Y de esto vamos a obtener lo que hace un instante les mencioné, que es el resultado del ejercicio. Ese es el objetivo, ¿no? El resultado del ejercicio que, como les dije, estaba conectado al estado de situación financiera en el patrimonio. O sea, dentro del patrimonio yo voy a encontrar este resultado del ejercicio, que vendría a ser la utilidad que están obteniendo, ¿no es cierto?, los accionistas de nuestra empresa. ¿Sí? Esa es un poquito la idea. Entonces, obviamente pertenecen al patrimonio los beneficios. Muy bien, continuando entonces. Acordarnos también que estas cuentas, este estado financiero funciona de esta manera. Nace el 1 de enero de cada año y muere el 31 de diciembre. Y otra vez empieza en cero para el siguiente año. A diferencia del estado de situación financiera que va acumulando desde que nace la empresa hasta la fecha. Esa es otra de las dos consideraciones que tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar muy en cuenta para solucionar nuestra práctica y solucionar el resto de prácticas que vienen en el ciclo? La dinámica de nuestras cuentas. Es muy importante saber cuál es la cuenta de debe o el lado del debe, perdón, y el lado del haber. Ya sabemos perfectamente que nuestro activo, ¿sí?, funciona aumentando por el lado del debe. Por eso le estoy poniendo esta flecha. Aumenta por el lado del debe y, acá lo voy a poner, disminuye por el lado del haber.
Entonces, esta consideración es muy importante a la hora que clasifiquemos nuestras cuentas. Entonces, cuentas de activo, cuentas que ya definimos como derechos y obligaciones, van a tener el debe y el haber, como todas nuestras cuentas de contabilidad, pero van a funcionar aumentando por el debe, disminuyendo por el haber. ¿Qué más tenemos que considerar? Las cuentas de gastos. Nuestras cuentas de gastos están relacionadas, como lo presenté hace un minuto, a mi estado de resultados. Pues bien, en el estado de resultados, igual, yo considero las cuentas de gastos que tienen debe y haber, igual que todas las cuentas contables, y van a funcionar de manera similar al activo. Aumentan, ¿sí? Perdón, acá estaba olvidándome lo importante, ¿no? Que se le llama a esta clase de cuentas de naturaleza deudora, ojo, porque tienen saldo deudor. Luego vamos a ampliar un poquitito más esto a la hora que empecemos a solucionar el caso de hoy. Repito, respecto a gastos. Gastos, igualmente, tengo que funcionan de la misma manera del activo, es decir, que aumentan en el debe y que disminuyen en el haber. De la misma forma, podría decir que estas cuentas son de naturaleza deudora, se les llama de esa manera porque tienen saldo deudor, es decir, que el saldo, ¿sí?, siempre va a aparecer en el lado del debe. Eso es lo que significa saldo deudor. Muy bien, vamos a continuar entonces con otras cuentas que vamos a encontrar. Por ejemplo, las cuentas de pasivo y patrimonio, como señalé, se encuentran en el estado de situación financiera, pero la dinámica es lo contrario del activo, es decir, que aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Y vamos a llamarles de naturaleza acreedora, ¿sí? Acreedora, ¿sí? O de saldo acreedor, ¿de acuerdo? Que se encuentren en el haber significa que tienen saldo acreedor. Muy bien. ¿Y los ingresos cómo funcionan? Pues de manera similar al pasivo. Es decir, las cuentas de ingresos, que igual tienen un debe y un haber, van a aumentar en el haber y disminuir en el debe. ¿Sí? ¿Cómo las llamamos? Cuentas de naturaleza acreedora porque tienen saldo acreedor. ¿Sí? Cuando el saldo está en el lado del haber, se le llama saldo acreedor. Muy bien, vamos a pasar entonces, sí, a ver otra consideración más que es muy importante. Si deseamos nosotros ampliar un poquitito más esta terminología, podemos ir al marco conceptual y a la NIC 1, que nos va a ayudar también para complementar esto, ¿no? Y tenemos que recalcar que los estados financieros que estamos nosotros ahorita estudiando van a servir para la toma de decisiones, ¿no? Eso lo dice claramente. ¿Y cuál es el objeto de la toma de decisiones? Obviamente los gestores, que esa es la función que tenemos que cumplir, pues necesitamos esta información contable para poder tomar una decisión acertada. Mientras más, digamos, correcta sea esta información, mejores decisiones vamos a poder tomar. Por eso la importancia de que podamos hacer buenos estados financieros, ¿no?, creíbles, constatables. Bien, también mencionar que lo vamos a ver en alguna parte del ciclo, muy adelante, lógicamente, los estados financieros contienen notas que son lo que amplía, ¿sí?, amplía el panorama de esos estados financieros que nosotros vamos a presentar, ¿no? Todo está en este marco conceptual y en la NICO. Muy bien, seguimos entonces, vamos a pasar a la siguiente filmina y es importantísimo también el tema de la clasificación corriente y no corriente. ¿Qué pasa con esto? Nosotros en algún momento hemos escuchado corriente, de repente no, ¿sí? Corriente significa de corto plazo para nosotros, para fines contables. Significa que la duración de este evento, por decirlo así, es durante los primeros 12 meses. A partir de esa fecha, a partir de los 12 meses en adelante, nosotros lo consideramos como no corriente. Acá lo estoy poniendo entonces. Corriente es de corto plazo, ¿sí? Y no corriente podríamos decir que es de largo plazo, más de 12 meses. Otra consideración importante porque vamos a pedirlos clasificar de esa manera también en los estados financieros. Muy bien. Pueden haber cuentas que tienen parte corriente y parte no corriente, definitivamente. Definitivamente. Eso lo vamos a ver en el cuadrito. Continúo. También importante
¿sí? Yo estoy haciendo de la manera más simple para que lo podamos entender, que el ordenamiento de las cuentas en el estado de situación financiera lo vamos a hacer por liquidez y exigibilidad. Por ejemplo, activos, vamos a ordenarlos desde lo que es más líquido. Acá estoy poniendo la ecuación, por si acaso. Activo es igual a pasivo y patrimonio. Esto siempre se debe cumplir, esta ecuación contable, siempre se debe cumplir. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con los activos? Los activos, ¿sí? Lo más líquido va primero, de ahí va disminuyendo en liquidez y voy colocando las cuentas en ese orden. Esa es la idea general. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que caja y bancos o efectivo es lo más líquido que hay. Por eso es que siempre lo pongo primero a la hora que ordeno mis cuentas. Continúo. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Lo estoy colocando, ¿no? Más líquido, menos líquido. En el pasivo, lo más exigible. Lo más exigible. ¿Qué es lo más exigible? Lo que es urgente, hay que pagarlo ya, lo más pronto. Los pasivos, ¿no? Y dentro de esos pasivos probablemente voy a encontrar los sobregiros, ¿no? Los sobregiros van a ser lo más rápido, tengo que pagarlo ya, porque es muy costoso, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces igual, se ordena de más a menos en exigibilidad. De manera sencilla, hay más clasificaciones. Vamos, estoy haciendo lo más sencillo por esta vez. Muy bien, continuando. La clasificación, entonces, corriente y no corriente, también se está relacionando a este tema, por si acaso, porque lo más líquido va a ser lo de corto plazo y lo menos líquido sería, ¿no? lo de largo plazo o no corriente. ¿De acuerdo? Entonces, eso también nos va a ayudar a su clasificación. Por el lado del pasivo, de la misma manera. Y ahora vamos a pasar a los ejercicios de la clase. Voy a dejar de compartir esto, muy bien chicos, y vamos a pasar a compartir nuestro Excel. ¿Qué es lo que nos plantea el día de hoy nuestra práctica dirigida? Mis compañeros van a realizar los estados financieros partiendo de este cuadro. En este cuadro ustedes pueden observar que nos han colocado las cuentas contables. Pero estas cuentas ya están ordenadas, ¿sí? En las siguientes prácticas y probablemente en la calificada, las cuentas no van a estar ordenadas, van a estar en desorden para que ustedes lo ordenen de acuerdo a liquidez, exigibilidad, corriente y no corriente. ¿Sí? Eso es una de las cosas importantes. El día de hoy, para hacerlo, digamos, más sencillo, lo estamos presentando ya ordenado desde el Word, el material de Word que se les ha entregado. Entonces, podemos nosotros colocar en este momento, por ejemplo, cuentas del activo conocidas, efectivo y equivalentes, inversiones financieras, ¿sí? Entonces, de manera sencilla, porque yo sé que ya el profesor les ha dado también una base sobre esto, recordar, ¿no es cierto? El efectivo, por su mismo nombre, lo dice el dinero, ¿sí? Ese es el dinero que nosotros contamos, ya sea que esté en nuestra oficina, en la caja, o ya sea que se encuentre en el banco. Las inversiones financieras como acciones que estamos nosotros invirtiendo, pero de manera muy corta, ¿no es cierto?, para poder ganar de repente alguna utilidad mientras, para que no esté dormido ese dinero en mi caja y lo puedo invertir en algo de muy corto plazo. Cuentas por cobrar comerciales, como su nombre lo indica, las cobranzas, ¿no? Las cobranzas, de si es comercial, pues de nuestro giro del negocio. Y viene aquí una cuenta de estimación de cobranza dudosa. Las cuentas de estimación por cobranza dudosa, estamos hablando de cuentas que son aquellas que acumulan la pérdida de valor por alguna razón de estas cuentas por cobrar. Puede ser, en este caso, por incobrables. Mayormente estamos hablando de incobrables. Entonces vamos a ver hasta aquí cómo deberíamos nosotros considerar en qué lado voy a colocar mi cuenta de efectivo, en el debe o en el haber. Según lo que vimos en las diapositivas, mi cuenta de efectivo es una cuenta de activo. Y si es una cuenta de activo, su saldo es deudor. ¿Qué significa que tenga saldo deudor? Acá hablamos de saldos, es decir, lo que queda hasta la fecha en esa cuenta. Si yo tuviera que entregarte de repente la caja,
te diría, mira, en este momento estoy recibiendo 100 soles y te traigo 100 soles, por decirlo de esa manera. Claro que está en miles, ¿no? Sería 100.000 soles en todo caso. Entonces, ese saldo es lo que está quedando en ese momento en la cuenta, en el momento que yo acabo de hacer este corte, este balance, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar 100 deudor en el debe, porque es un activo. Entonces, todos los activos los tengo que colocar en el debe. Acá vamos a cambiarle el colorcito. Entonces, este sería al debe. Muy bien. Inversiones financieras. También es un activo. Acabamos de decir que es un derecho mío, ¿no es cierto? Acabo de invertir en unos valores que en ese momento para que me puedan rendir algo en el corto plazo y luego puedo venderlos y retirar también mis utilidades en el muy corto plazo. ¿Ok? Entonces también saldo deudor porque es un activo. Y hablamos de lo que era el saldo deudor. Va al debe. Lo mismo pasa con cuentas por cobrar comerciales. Es un activo, ¿sí? Es mi derecho a cobrar respecto a mi giro del negocio. Igualmente va al debe. Muy bien. Antes de terminar con las cuentas comerciales, primero pasar a explicar cuál es la razón, ¿sí?, por la cual yo tengo dividido corto plazo y largo plazo. Porque no necesariamente todo lo que he invertido aquí en estos valores, ¿sí?, es de corto plazo. Van a haber de repente algunos, y en este caso, en esta empresa sí lo hay, una parte, 200.000, está invertido en valores, ¿sí?, en papeles de corto plazo, mientras que 480 están invertidos en valores de largo plazo. Significa que todavía yo los voy a mantener en la empresa más de 12 meses. En cambio, estos 200, lo más probable es que los venda en el muy corto plazo. ¿Sí? Hay dos diferencias. Luego vamos a seguir ampliando un poquitito más por cada cuenta. Como profesor también lo van a ver. Muy bien. Siguiendo entonces, nos habíamos quedado en cuentas por cobrar comerciales, activo en el debe, y luego venía la cuenta de estimación. ¿Qué pasa con la cuenta de estimación de cobranza dudosa? Como les explicaba, está registrando la pérdida de valor. ¿Por qué pierde el valor? Mayormente por incobrables, es decir, ya no voy a recuperar esta cuenta. Por lo tanto, por muchas razones, esta persona de repente ya está no a vida, se declaró en quiebra, etcétera. Muchas razones pueden haber. Entonces, yo ya estoy estoy generando esto que al final me va a representar un gasto. Luego vamos a ver cómo se registra, pero para que ustedes entiendan de dónde proviene, ¿no? Entonces, esto es porque me ha generado ya un gasto porque ya no lo voy a recobrar. Entonces, parte de estos 1.000, 50 de estos 1.000 son ahora incobrables. Ese es para poner un ejemplo un poquito más concreto. Muy bien. Continuamos entonces. Cuentas por cobrar a partes relacionadas significa que estoy haciendo tratos comerciales, ¿sí?, con mis afiliadas, con mis empresas del grupo empresarial. Entonces, para no confundirlas con las comerciales que son de terceros, o sea, que no están relacionadas al grupo empresarial, entonces estoy colocando una cuenta especial que dice cuentas por cobrar a partes relacionadas. Al final, sí son ventas que se realizan, pero al grupo empresarial. Entonces, acá, por ejemplo, ¿y por qué las separo? Porque siempre hay un trato especial, un trato preferencial por las empresas del grupo, ¿de acuerdo? Distinto al trato comercial que le puedo dar a terceros, ¿no?, que no están relacionados con mis empresas. Entonces, vamos a colocarlo acá, como es un activo, también va en el debe. Y vamos a notar aquí que, por ejemplo, ya nos da la práctica que todas estas cuentas son de largo plazo. Significa que les ha dado un plazo de más de 12 meses para que puedan pagarlo. O sea, imagínense ese tratamiento especial que se le da. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. Mercadería, ¿no es cierto? Ya sabemos que son las existencias, lo que yo voy a vender. Y obviamente es un activo y valdea. Lo mismo pasa con existencias por recibir. La diferencia entre mercaderías o existencias y existencias por recibir es que estas aún no han llegado al puerto, son importadas y todavía están en camino, pero ya son mías, sino que todavía no llegan, no pasan la aduana. Eso es la única diferencia. Ya en algún momento se convierten en mercadería o existencias.
y también es activo, porque todavía ya me pertenece, solo que está llegando. Así como hemos visto estimación de cobranza dudosa o de cuentas en cobranza dudosa, ¿sí? También tenemos por el lado de las mercaderías una cuenta de estimación por pérdida de valor que se llama desvalorización de existencias. Miles de casos hay que podríamos poner de manera puntual. Vamos a poner uno solo nada más, ¿no? Primero que nada representa para mí un gasto. Por esa razón estoy y como es una pérdida de valor, es decir, disminuye, ¿no es cierto?, el valor de mi mercadería, como disminuye el valor de mercadería, es como decir un activo negativo, ¿de acuerdo? Es decir, funciona lo contrario del activo. Acá me había un poquito olvidado de explicar eso, pero funciona lo contrario entonces de mi activo de mercaderías. ¿Por qué? Porque estoy quitando el valor, ¿sí? Acá no hay negativos, acá hay debe y haber. Debe y haber. Entonces, si yo le quito valor a mi mercadería, lo voy a colocar en el haber porque disminuye. Pero no lo voy a colocar en mi cuenta de mercaderías. Ojo, hay una cuenta especial que acumula la pérdida de valor en mercaderías. Se llama desvalorización de existencias. Eso quisiera que tomen mucha nota, por favor. Entonces, por más que pierde valor mi mercadería y yo esté tentada a decir, bueno, entonces le quitamos el valor en el haber, recordar que existe una cuenta especial que acumula esas pérdidas de valor que se llama desvalorización de existencias. Con Norberto lo vamos a ver de manera más amplia con algunos ejemplos. Continuamos. Gastos contratados por anticipado, tenemos entonces que es un activo también, ¿no? Porque es un derecho mío en utilizar algo que he contratado. He contratado anticipadamente, probablemente lo he pagado anticipadamente, es un derecho mío activo. Y acá nos están diciendo que una parte de esto es para este año, o sea, es decir, que lo voy a usar este año, y la diferencia la voy a usar a partir, ¿no?, de los 12 meses, por eso es de largo plazo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa esta división que me están dando en este momento. Seguimos entonces. Terrenos, edificaciones, maquinaria, estos tres, estamos hablando de activos fijos, ¿sí? Que son nuestros activos de largo plazo, ¿de acuerdo? Todos ellos son bienes de la empresa y son activos, ¿de acuerdo? Definitivamente son todos de largo plazo, ¿no? Porque yo no compro un terreno para venderlo mañana, el terreno lo tengo, por años. Lo mismo que las edificaciones y la maquinaria, ¿no? Entonces, muchos años. Esa es la idea de la compra de estos bienes. Muy bien. Y así como las cuentas comerciales tienen su cuenta de estimación de pérdida de valor, lo mismo con las existencias que pierden de pérdida de valor, se llama desvalorización de existencias, también mi inmuebles, maquinaria y equipo o propiedad, planta y equipo, ¿sí?, como los terrenos, edificaciones y maquinaria, tienen una cuenta que acumula su pérdida de valor. Ahí está. Esa cuenta se llama depreciación acumulada, ¿no?, que es un activo negativo, se le llama activo negativo coloquialmente, ¿de acuerdo? Porque está acumulando la pérdida de valor de estos bienes y funciona a la inversa. Es decir, si su saldo bueno, terreno no se deprecia empezando, si el saldo de las edificaciones, ¿sí?, es deudor, obviamente el saldo de la pérdida de valor tendría que ser acreedor. Entonces ya sabemos que es otro activo negativo. Pasa lo mismo con intangibles. La cuenta intangible sí es activo y la cuenta de amortización acumulada, en cambio, es activo pero negativo. ¿De acuerdo? Activo pero negativo. O sea, todas están en el activo, por más que tengan su saldo acreedor. ¿Sí? Eso es otra de las cosas que estamos ahí recalcando. Muy bien, chicos, continúo. Ya tengo esta parte. Ustedes lo van a ver, lo vamos a ver luego a la hora que lo vamos a repetir. ¿Sí? Le voy a poner el color que estamos ubicándonos todos nosotros. ¿Sí? De color naranja estamos colocando el activo. ¿Qué más cuentas voy a encontrar en el cuadro que me han puesto aquí? Voy a encontrar, por ejemplo, el sobregiro que les había mencionado, que se genera cuando yo tengo una cuenta bancaria y no tengo un saldo suficiente. Entonces,
probablemente ya con un acuerdo previo con el banco me permiten retirar dinero que no tengo, pero a un costo bastante elevado, ¿no? Entonces, por eso es que es una de las cuentas que son más exigibles. Tengo que pagarlas lo más pronto posible. Y me encuentro con que efectivamente tienen un sobregiro. El sobregiro es una deuda que yo tengo con el banco, ¿ah? Por si acaso. O sea, porque he retirado dinero que no es mío, más bien del banco. Entonces, el saldo será acreedor, como todo pasivo, ¿sí? Entonces, todo lo que son pasivos, obligaciones financieras, cuentas por pagar. Siempre que te encontramos algo que diga por pagar, yo ya sé que es pasivo, que es una deuda. Lo mismo la obligación financiera, el nombre mismo me lo dice, ¿no? Que son pasivos, pero con el banco, ¿de acuerdo? Ya para ir conociendo un poquito más nuestras cuentas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el préstamo? Un préstamo bancario, obligación financiera, que mayormente son de largo plazo. Una parte la voy a pagar este año y la otra parte la voy a pagar luego del año, ¿cierto? En cuentas por pagar comerciales puede pasar, aquí lo están colocando, que hay una parte que la voy a pagar este año y que de repente por ahí a alguien le ha dado un plazo mayor de un año para pagar. ¿Puede darse el caso? Sí. Muy bien. ¿Y qué más? Otras cuentas por pagar son cuentas que no son comerciales. Ojo, ¿sí? Son a terceros, sí, pero son cosas que no tienen nada que ver con el giro del negocio, por las cuales sí tengo que pagar. ¿De acuerdo? Que podría de repente haber comprado un activo fijo, podría haber comprado cualquier otra cosa que no tenga que ver con la producción o la comercialización de mis productos, ¿sí? O quizás eh, con el ciclo operativo, ¿no? De la empresa. Entonces, todo eso, el ejemplo más, digamos así, que puedo verlo mejor es cuando compro un activo fijo, ¿no? Que el activo fijo no necesariamente, pero un mueble de repente compro para la oficina de la gerencia y eso no necesariamente va a entrar al ciclo productivo, ¿no? Está cierto para apoyar de manera conexa. Entonces, cuentas por cobrar, por pagar. Muy bien. A ver, y esta última cuenta del pasivo, ojo, estas cuentas que están acá, que les he marcado con una línea, todas son del pasivo, porque yo le debo a externos a la empresa. Ojo, ¿ah? Eso es muy importante. Entonces, estoy financiando toda esta parte naranja de activos, ¿con qué? Con pasivos y también con patrimonio que viene acá debajito. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para terminar con los pasivos, que ya sabemos que los pasivos tienen saldo acreedor, ¿de acuerdo? Vamos a ver esta cuenta que se llama ingresos diferidos. La cuenta de ingresos diferidos se refiere a contratos que yo he hecho que poco a poco se van convirtiendo en ingresos, en ingresos. Momentáneamente estas cuentas, vamos a tener que explicarlo más adelante de manera más detallada, ¿sí? Los ingresos diferidos podría ser, por ejemplo, de una venta que aún no se concreta, pero que ya estoy firmando de repente un contrato, que ya tengo de repente el dinero inclusive, pero que aún no se entrega esa mercadería. Entonces, mientras no se entrega la mercadería, no está concretada esa venta. Lo tengo que poner en ingresos diferidos. Pueden haber casos en que se pueda colocar parte de corto plazo y de largo plazo. Sí, bueno, en este caso lo han colocado de esa manera, que una parte se va a, digamos, a concretar en el corto plazo y otra parte en el largo plazo. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Cuentas de patrimonio, capital, excedente, revaluación, reserva legal, resultados acumulados, tenemos que acordarnos los nombres, ¿sí? Tenemos que acordarnos los nombres. Dentro de resultados acumulados vendría a estar, no, lo vamos a, está luego vamos a delegarlo aquí, el resultado del ejercicio. Muy bien, entonces, capital, las acciones, saldo, acreedor, patrimonio, excedente revaluación, que lo vamos a ver también, se refiere a nuestra, eh, es el excedente cuando yo pido que se revalúen mis activos, ¿de acuerdo? O sea, no es una ganancia, sino excedente de revaluación que va a beneficiar obviamente el patrimonio de los accionistas. De reserva legal, como su nombre lo dice aquí, es una reserva que la ley me obliga a hacer por
preveyendo futuras pérdidas, ¿cierto? Y resultados acumulados vendría a ser, puede ser ganancia o pérdida, ojo, en este caso son ganancias acumuladas de ejercicios anteriores al actual, ¿sí? El resultado del ejercicio no se coloca aquí todavía como una cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo voy a determinar recién. ¿Dónde lo voy a determinar? Con estas cuentas en el estado de resultados que después va a ver mi compañero Norberto. ¿Sí? Entonces, aquí solamente vamos a clasificar en el cuadrito qué va al debe y qué va al haber. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas cuentas de aquí, estas cuentas son mis cuentas de el estado de resultados. Voy a tener mis cuentas de ingresos, que es las ventas, por ejemplo. Cuando se trata de ventas y son ingresos, su saldo es acreedor. Mientras que los gastos, como costo de ventas, gastos de administración, vendría a ser con saldo deudor. Funcionan como activos, ¿recuerdan? Muy bien. Entonces, explicando rápidamente, las ventas, ¿sí? Provienen del giro del negocio. ¿De acuerdo? Esta cuenta que se llama ventas. La cuenta que se llama costo de ventas vendría a ser el costo de la mercadería que he vendido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es lo que yo he vendido, lo que le ofrecí a mi cliente, y esto es lo que realmente me costó esa mercadería. Muy bien. Gasto de ventas y gasto administrativo son los gastos adicionales, digamos así, que me da cada una de las áreas, ¿no? El área de ventas y el área de administración, como por ejemplo los sueldos, ¿no? Podría decirse también uno de los ejemplos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Tengo además ingresos y gastos, pero financieros. Si son ingresos, ¿sí? En el haber, y si son gastos, en el debe. Saldo deudor y saldo acreedor y saldo deudor en el caso de los gastos. Ahora, el tema que se llaman financieros es porque está relacionado, ¿sí? A los bancos, a los intereses, a las diferencias de cambio. ¿Sí? Todo eso que está relacionado se llamará financiero, ¿no? Irá en la cuenta ya sea de ingresos o de gastos dependiendo. Lo mismo tengo otros ingresos y gastos que no, nada son ingresos y gastos que no están considerados acá. Es como una bolsita donde se va todo el resto, todo lo que no encaja, ya sea en gasto de venta, en gasto administrativo, o en ingresos financieros o gastos financieros. Acá, adicional, ¿no? Otros gastos, otros ingresos. Entonces, otros ingresos en el haber, otros gastos en el debe. ¿Sí? Acá no podemos poner corriente y no corriente, porque ya sabemos que nace, ¿sí? El 1 de enero y termina el 31 de diciembre, por lo tanto siempre van a ser corrientes. Lo mismo pasa en el patrimonio. Acá tampoco puedo poner corriente y no corriente porque sabemos que esto es no corriente, sí o sí, todo, ¿no? Todo es no corriente. ¿De acuerdo? Entonces no se da esa clasificación. Perfecto. Y aquí la última parte, no quiero adelantarme porque esto es eso lo tiene que ver mi compañero. Primero vamos a determinar, para poder llenar este cuadrito, ¿sí? Donde yo voy a colocar, por ejemplo, participación laboral, vendría a ser las participaciones de los trabajadores, y el gasto por impuesto a la renta vendría a ser el impuesto a la renta que voy a sacar, pero recién después de hacer mi estado financiero de resultados. ¿De acuerdo? Entonces todavía yo no puedo colocar ningún valor aquí. Entonces lo vamos a ir viendo, vamos a determinar el valor con Norberto y también lo va a retomar después Miguel. ¿Y cómo lo vamos a colocar acá en el cuadrito? ¿En dónde encajaría en el cuadrito? Yo me puedo adelantar un poquitito de repente y ustedes ya lo cotejan luego con mis compañeros, ¿sí? De la siguiente manera. Pues acá voy a poner la primera, por ejemplo, ¿no? A ver acá. Me dice gasto por participación laboral. ¿De dónde proviene esto? ¿Dónde lo determiné? En mi estado de situación, en mi estado de resultados, perdón. ¿Sí? Aquí voy a encontrar la contrapartida en el pasivo. En el pasivo, ¿sí? Voy a tener, estos valores, ojo, están proviniendo, ¿sí? De mi estado de resultados, por si acaso. ¿Ya? Entonces yo ahorita estoy adelantándome solo un poquitito, nada más lo voy a tocar de manera tangencial, ya mis compañeros van a decirles cómo lo determinaron.
Lo mismo el gasto por impuesto a la renta. Entonces, este es el gasto que proviene del estado de resultados y lo vamos a aplicar a mi cuenta de tributos por pagar impuesto a la renta. ¿Sí? Ahí está, impuesto a la renta. Entonces, aquí tengo un gasto y su pasivo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra práctica. Espero que lo hayamos comprendido. Muchas gracias.